Bueno, antes que nada, buenas tardes con todos. Quiero agradecer la invitación del congresista Nayab a este evento. Creo que es muy importante crear este tipo de espacios de diálogo para poder conocer y debatir sobre las implicancias de un cultivo como la palma aceitera. Lo primero que quiero decir es que es importante que tengamos en cuenta que la palma aceitera no es ni mala ni buena de por sí. Es simplemente un cultivo como cualquier otro y los beneficios o impactos, ya sean positivos o negativos, que pueda traer, dependerá de cómo nosotros como país desarrollamos este cultivo. Es importante tener en cuenta que efectivamente puede traer impactos negativos. Y estos impactos pueden generarse sobre todo si no contamos, como considero yo no contamos a la fecha, con una verdadera planificación estratégica sobre qué queremos como país de este cultivo, qué tanto queremos que se expanda y dónde queremos que se expanda. En exposiciones anteriores se dijo que la expansión de la palma está en un nivel de unas 3.000 hectáreas por año. Esto puede ser cierto quizás si miramos la expansión histórica de lo que ha venido pasando en los años anteriores. Sin embargo, hoy, como bien señaló el señor Campbell, tenemos ya 60.000 hectáreas y solamente en Loreto tenemos trámites pendientes de evaluación en el gobierno regional por más de 100.000 hectáreas para futuros proyectos de palma. Entonces, la escala de cómo viene expandiéndose viene en aumento. No son solamente, digamos, un crecimiento pequeño. Yo creo que en el Perú, si no planificamos bien lo que queremos, puede ocurrir, como ha ocurrido en el caso colombiano, que como bien señalaba el expositor que me precedió, el crecimiento ha sido exponencial, ¿no? Se ha dado muy rápido. Entonces, tenemos que definir qué tanta palma queremos, qué tipo de desarrollo queremos como país y cada departamento de la Amazonía, qué tipo de desarrollo quiere y dónde quiere realizar este tipo de cultivos si es que los desea, ¿no? El expositor, el representante del Ministerio de Agricultura, señalaba que hay millones de áreas deforestadas en la Amazonía. Eso es realmente cierto. Creo que son, si no me equivoco, alrededor de 7 millones de hectáreas deforestadas en la Amazonía. Sin embargo, sería peligroso hacer el equivalente entre cuántas hectáreas deforestadas hay y cuántas hectáreas tenemos realmente de potencial para cultivar palma. Y de las que tengamos como potencial para cultivar palma, ¿qué tantas de esas hectáreas realmente queremos cultivar? Porque el hecho de que un área tenga potencial para un cultivo no quiere decir que ese sea necesariamente su mejor uso, sino que para definir qué cosa queremos en un departamento, qué tipo de desarrollo queremos, debemos hacer una verdadera planificación. En el Perú no contamos hoy con un ordenamiento forestal culminado que nos permita conocer realmente cuál es la situación de nuestros bosques, en qué zonas hay qué categorías de bosques. Y sin eso va a ser muy difícil poder determinar en qué zonas realmente se puede hacer cultivos de palma. Tampoco contamos con un ordenamiento territorial, no contamos con zonificaciones ecológicas económicas terminadas en todos los departamentos. Entonces, si no tenemos estos instrumentos, ¿cómo vamos a planificar y decidir dónde vamos a poner la palma, qué tanto queremos y qué tantos beneficios esto nos puede traer? Se decía que el Perú no es Malasia. A alguno de los expositores le escuché ese comentario. Efectivamente, el Perú no es Malasia, pero deberíamos preguntarnos si queremos que el Perú sea una nueva Malasia, ¿no? El señor Campbell mencionaba entre sus estadísticas que en Malasia la cosa no es tan mala como se pinta. Decía que el 13% del territorio está ocupado por cultivos de palma. Yo me preguntaría qué porcentaje de sus bosques está ocupado por cultivos de palma. ¿Cuánto bosque han perdido? Efectivamente, nuestra Amazonía es muy grande, pero tenemos que ponernos a pensar qué queremos de esta Amazonía. Yo creo que el cultivo de la palma no necesariamente es una mala opción. He tenido la oportunidad de visitar Palmas del Espino y sé que puede generar beneficios.
pero un modelo que funciona en una determinada zona, en una determinada circunstancia, no necesariamente va a funcionar en todos lados. Entonces, no debemos, digamos, ponerle la cruz a un determinado cultivo. Creo que en algunos lugares de la Amazonía puede funcionar, pero no necesariamente en todos, y no debe ser la única alternativa que evaluemos. Como mencionaba el representante del IAP, hay muchas otras alternativas, tenemos otro tipo de plantas que también podemos aprovechar y que debemos aprovechar, plantas originarias del Perú, plantas en las que las comunidades originarias de la Amazonía están acostumbrados a utilizar y que pueden manejar sin sacrificar bosque, como sucede en el caso de la palma aceitera. Otro comentario que quería hacer es que se dijo en algún momento, ya tenemos suficientes normas, lo que debemos preocuparnos es solamente por que se hagan cumplir. Yo me permito discrepar con esa opinión, porque en realidad tenemos que tener en cuenta que en el Perú nuestra normativa ambiental es bastante joven. Recién en el año 90 contamos con un código ambiental en el Perú. Y la evolución de las normas, si bien hemos tenido algunos avances, todavía nos falta mucho por recorrer. Por ejemplo, en el caso de agricultura, recién el año pasado se aprobó el primer reglamento de protección ambiental del sector. Entonces, necesariamente ese reglamento tiene que ser complementado, falta todavía trabajar más y desarrollar más normas para garantizar, primero, que efectivamente las plantaciones de palma que decidamos que sí se deben hacer, se hagan sin perder bosque. Y esto lo digo no solamente por la forma como se evalúan los expedientes, que hoy en día considero no existen las normas suficientes para garantizar que efectivamente no se autoricen plantaciones en lugares donde hay bosque. Hay que tener en cuenta que si bien hay 7 millones de hectáreas deforestadas en la Amazonía, estas zonas deforestadas no se encuentran concentradas en grandes expansiones de tierra. Si uno ha visitado la Amazonía sabe que la deforestación está por parchecitos. Y eso se debe básicamente a que, como han señalado ya varios de los expositores, las principales causas de deforestación son la tala ilegal y la agricultura migratoria. Entonces, no estamos hablando de que podamos encontrar 100.000 hectáreas de Amazonía deforestada todas juntas, donde podamos decir como país, ok, en esta zona deforestada vamos a plantar palma, y la palma es mejor que tener algo deforestado, sino que necesariamente si vamos a tener grandes cultivos de palma, vamos a tener que sacrificar partes de zonas donde hay cobertura boscosa. Y para garantizar que esto se haga bien, tenemos necesariamente que mejorar nuestras leyes. Además, hay que tener en cuenta que la palma no solamente se hace por empresas grandes con plantaciones de gran extensión, sino que también hay pequeños agricultores que se dedican a la palma. Esto es totalmente válido, pero implica una serie de impactos diferentes. Cuando uno piensa en los impactos de la palma, no solamente debe pensar en la empresa formal que va a cumplir con todas las normas, sino que en el momento en que se instala un cultivo, esto va a generar una serie de dinámicas en esa zona. Va a generar que personas lleguen a la zona esperando encontrar trabajo, queriendo instalar sus propias plantaciones, y eso puede implicar también una generación de deforestación derivada de la instalación de ese cultivo de palma. Adicionalmente, necesitamos también mejorar las normas de calidad ambiental para que una vez que un cultivo de palma esté instalado, no genere impactos de contaminación en los suelos y en el agua. Se han presentado los sistemas que utilizan las empresas del Grupo Palmas, que yo no soy experta en el tema, pero al parecer efectivamente cumplen con los estándares que deberían cumplir, y eso es algo muy bueno. Pero sin embargo, como les decía antes, las grandes empresas no son las únicas que producen palma. Habría que preguntarnos qué tipo de estándares están cumpliendo las plantas pequeñas que también procesan aceite de palma. ¿Qué estándares están cumpliendo? ¿Qué tipo de fertilizantes o qué tipo de insecticidas están utilizando los demás agricultores o palmicultores que se dedican a este cultivo?
Entonces, para poder garantizar que todos cumplan con ciertos estándares y poder fiscalizar que efectivamente se cumpla con estos estándares, es necesario desarrollar normas que recojan este tipo de estándares y que por ahora todavía estamos en ese proceso de desarrollarlas. Además, quería hacer un comentario respecto a los impactos sociales, porque se ha mencionado mucho los impactos ambientales, pero también hay impactos sociales. Si bien se dice que los cultivos de las plantaciones de palma no se instalan sobre zonas donde ya hayan otorgamiento de títulos, creo que todos somos conscientes que en la Amazonía hay problemas de titulación. No todas las personas que tienen un predio, que están ubicados en una zona, y no todas las comunidades están tituladas. Entonces, es indiscutible y creo que no se puede negar que las plantaciones, incluso las que ya han habido, han generado una serie de conflictos sociales que son bien conocidos por todos. Y si se sigue expandiendo como parece que se va a expandir debido a la cantidad de expedientes que existen, se darían más conflictos. Entonces, regresamos al tema de la planificación, ¿no? Es necesario prever, planificar, definir en qué zonas realmente conviene hacer palma y en ese momento evaluar los derechos que hay en esas determinadas zonas y poder hacer todo de forma ordenada para que no se generen conflictos sociales. Es cierto, los derechos para adjudicar tierras para desarrollar cultivos de palma no se dan sobre tierras donde hay comunidades tituladas, pero hay comunidades que no están tituladas y además hay que tener en cuenta que las comunidades no solamente hacen uso de los espacios que tienen titulados, sino que hacen uso del bosque más allá de las áreas tituladas. Entonces sí hay una afectación a las comunidades nativas que viven del bosque y eso es algo que hay que tener en cuenta, que hay que evaluar. Y finalmente, porque ya creo que estamos un poco contra el tiempo, no quería dejar de mencionar la necesidad de promover mayor transparencia en la forma como se vienen promoviendo este tipo de cultivos y evaluando estos expedientes, porque, como decía antes, no necesariamente va a ser bueno un proyecto, no necesariamente va a ser malo, pero para poder tomar esas decisiones y tomarlas como país, es necesario que todos podamos conocer qué es lo que está sucediendo, de cuántas hectáreas estamos hablando, dónde se están ubicando, cuáles son esos impactos. Creo que todos deberíamos poder conocer esa información y poder así formarnos nuestra propia opinión. Eso sería todo. Gracias.